Muy buenos días, chicos y chicas. Es un gusto para mí poder conversar y estar en clase con ustedes después de todo este tiempo. Espero que ustedes y su familia estén bien y cuídense bastante. El objetivo principal de esta reunión es más que nada retroalimentar los temas que con anticipación ustedes ya han trabajado y que hemos venido estudiando y haciendo ejercicios plenamente. Una de las instrucciones a seguir es que tenemos en la reunión virtual un chat. Ese chat sirve para al final poder hacer participación o preguntas. Se abrirá el micrófono únicamente cuando se les pida participar para hacer más interactiva la clase. Correcto, Ariel. Justamente en el que estás escribiendo es el grupo de chat que solo servirá para el final, como les indico. Trataremos de hacer actividades que logren reforzar la información que nosotros continuamente hemos estudiado. La última vez que nos vimos hablamos de un fenómeno muy importante que es la diglosia, que tiene que ver con el contacto de dos lenguas en un mismo territorio, que una se vuelve prestigiosa y otra se vuelve subalterna, y una de las consecuencias es la paulatina desaparición de las lenguas originarias. Sin embargo, para nosotros adentrarnos en lo que es este fenómeno, primero necesitamos saber y conocer cuál es el inicio del español, para después saber qué rasgos fonéticos son los que cambian cuando hay contacto con nuestras lenguas originarias. Para ello, ¿qué es lo que tiene el español? ¿Qué evolución hubo? Nosotros les enviamos una presentación en Geniali, la cual va a ser reforzada el día de hoy. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver, ¿sí? Esta herramienta de Geniali lo que me permite a mí es hacer una presentación mucho más interactiva y sobre todo poder poner enlaces que ustedes puedan trabajar. Una de las cosas que me di cuenta es la lectura de instrucciones y dos, que ustedes tienen en la parte superior derecha una manito interactiva que hace clic. Si usted da clic, le proporciona el espacio donde tal vez hay un enlace o una explicación extra para lo que usted está revisando. Para esta ocasión, ¿qué es lo que sucede con el español? Vamos a ver el siguiente video, que no es muy largo, que habla acerca de los antecedentes y la evolución a lo que conocemos como español. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances: italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano.
A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4.000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. Bien, como pueden ustedes ver en el video que hemos compartido, nos da la evolución y el antecedente del español. Como ustedes estudiaron, el español, sí, proviene del latín vulgar. ¿Qué pasa con el latín? El latín es una lengua antigua hablada en la mayoría de países. Quienes hablaban esta lengua eran los romanos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se conoce como castellano y como español? Se conoce como castellano porque surge en el espacio geográfico en la región de Castilla y se domina español porque es la lengua oficial de España y de los países que ahora se denominan hispanoamericanos. Entonces, existe la Real Academia de la Lengua en 1713 y empiezan a denominarla castellano, ¿sí? Pero en 1923 es la fecha donde la Real Academia de la Lengua denominó de manera oficial el español. Es decir, que las dos denominaciones venían siendo utilizadas. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua en 1923 logró oficializar a que se diga correctamente el español. Como ustedes pueden observar y entender, el español viene de la evolución de un latín vulgar. En la Edad Media existía latín culto y latín vulgar. El latín culto es usado para la escritura y la oratoria, mientras que el latín vulgar es utilizado para una conversación de cotidianidad y de bajo nivel cultural, ¿sí? También el latín, como otras lenguas, tiene contacto con diferentes lenguas originarias del país donde va llegando y por eso confluyen muchos términos que se van adaptando. Para ver ejemplos sobre cómo el latín ha sido influyente en el español, les voy a compartir los siguientes ejemplos. Miren, aquí hay dos espacios, palabras que se dicen en latín, las cuales proceden en contacto y hacen un cambio y se las puede utilizar al español con su debido significado. Por ejemplo, en latín se utilizaba la palabra pater para decir padre. Nosotros decimos padre. La evolución de manus es mano. La evolución de oculus es ojo. La evolución de rosa sigue siendo la misma, rosa. La evolución de flama se transfigura en llama. Si ustedes un poco escuchan el sonido de las palabras en latín, tiene mucho que ver con lo que Harry Potter hace sus hechizos en los libros, ¿sí? Tratan de utilizar esta lengua porque su etimología, su definición, su etimología, sus palabras suenan muy elegantes, muy cultas. ¿Qué es lo que pasa con el español? Luego de nosotros transcurrir su historia, saber que proviene de latín vulgar, de que estuvo en contacto con otras lenguas, de las cuales también confluyen bastantes términos, y surge lo que se llama el español, que también antes se denominaba castellano, llega una nueva evolución, que es el español propio de América. ¿Qué es lo que sucede? El español, en las conquistas que hay, el español llega a América y tiene que confluir también con las lenguas originarias de nuestros territorios. Recuerden que el español de América llega a tomar sus propios rasgos y también su propio léxico. ¿Cuál es el inicio, los antecedentes para nuestro español?
es el descubrimiento. La llegada de Cristóbal Colón es un contexto de confusión, porque no se hablan las mismas lenguas y no pueden comunicarse. Ahí nace esta necesidad de tener personas que logren comunicarse con las personas que tienen otra lengua, que serían nuestros indígenas. ¿Qué es lo que pasa? Cristóbal Colón adopta la manera de tener intérpretes. Estos intérpretes tenían una función, conocer el lenguaje originario para poderse comunicar con estas personas, sobre todo para poderlas educar en los conceptos de civilización que ellos querían. Los intérpretes, si no es en su totalidad, en la mayoría, fueron los misioneros, es decir, estos clérigos, sacerdotes que llegaron a América para quitar lo salvaje a las personas, ¿sí? Estos misioneros son los primeros que recogen vocabulario, frases y van entendiendo a su manera qué es lo que significa en el español. Es ahí donde este personaje, Antonio de Nebrija, produce la primera gramática con palabras indígenas, de la cual todos los demás trascienden y toman en cuenta para poder comunicarse. ¿Qué es lo que sucede? En 1492 ya se da la hispanización, es decir, que toda esta población ya sabe hablar español. Y su lengua originaria, como habíamos estudiado, va quedando relegada. Pero, ¿qué es la lengua? La lengua es un instrumento de poder. Por eso necesitaban los españoles dominar en su lengua oficial, porque es una herramienta que produce control en las masas y también te permite la comunicación. Como ustedes vieron en el ejemplo, se dice que es la lengua para hablar con Dios. ¿Quién de ustedes quiere participar diciéndome por qué hay esta frase de que el español es la lengua para hablar con Dios? A ver, creo que es por lo que estaba en las partes en las que, por ejemplo, Dios se supone que estaba por esas partes como de Irak, algo así, ¿verdad? Por las creencias geográficas que tenían, puede ser. Ya, y también por lo que los españoles llevaron la creencia a todos lados de Dios, porque ellos fueron los primeros que creyeron en él, entonces dijeron que como ellos fueron los primeros, que es la lengua indicada, creo. Gracias, Sebas, correcto, ¿no? ¿Algo, profe? Sí, Sebastián. No, yo no fui, Mario. fue Mario. Surge de lo que se habla con Dios, porque el cristianismo nace en España por la iglesia. Entonces, el idioma que hablaban era español, entonces, por eso dicen que es el idioma para hablar con él. Y lo que yo dije. Gracias. Un poco configurando las respuestas que ustedes dan. Claro, el español es el segundo idioma más hablado por número de hablantes, solo lo supera el chino. ¿Qué es lo que pasa desde la antigüedad? Entonces el español ha controlado bastante el territorio y, como dicen ustedes, geográficamente las creencias, el desarrollo de las religiones, ¿sí? Han influido bastante en esto. En nuestro territorio el hecho es que vienen para evangelizar. Entonces, por ende, esta es el mejor camino para poder realizar esta evangelización. Amanda, por favor, abra su micrófono. Amanda. Micrófono. Mateo, ¿estás ahí? Ahí, perdón, ya, ahí, sí lo he dicho. Ok, gracias, Mateo. Mateo, ¿qué piensas tú de toda esta evolución? Mira, no solo el español de América tiene una evolución muy complicada con la sinergia de las lenguas originarias, sino también el español que viene de la península ibérica. ¿Qué piensas tú acerca de todo este desarrollo histórico? Ya, primero, se me hace muy curioso que
nosotros tenemos tanto dialecto, tantas palabras que podemos, para muchas cosas, como para distinguir. No, cambio mis palabras. Tenemos demasiado dialecto que hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo, con el paso de ir de pueblito en pueblito, por así decirlo, ya que cuando vinieron los árabes, creo, o cuando los árabes conquistaron por Europa, no me Por la acuerdo la península provincia, pero ibérica. por la península ibérica, conquistaron, implementaron 2000 o más de 2000 di- palabras nuevas a Hablos, nuestro ajá. diccionario, entre comillas. Entonces, al momento que llegaron a América, se me hizo curioso que todo, desde Centroamérica, de donde llegaron para abajo, se habla el español, pero para arriba no. Entonces, para arriba se habla más el inglés. Y se me hace curioso que entre más, o sea, que hay más hablantes del español que del inglés, y el idioma mundial sea el inglés. Correcto. Muchas gracias, Mateo, tu participación. Puedes cerrar el micrófono. ¿Qué es lo que dice Mateo? Esta confluencia de lenguas y también de la perspectiva que se le da a una lengua de prestigio, ¿sí? Miren, cómo nosotros hay menos hablantes del inglés, si aún así es una lengua prestigiosa, de la que se habla más en otros países o es una segunda lengua que se va oficializando. Correcto. En el español de América, que nosotros hemos trabajado ya sus antecedentes históricos, ahora vamos a mostrar su presentación acerca de qué rasgos propios tiene el español de América. Para ello vamos a utilizar la presentación de rasgos fonéticos propios del español de América. Dato curioso, de las tareas que ustedes me enviaron de los videos musicales de estos rasgos fonéticos, una gran variedad de artistas contemporáneos, actuales, donde se manifiestan claramente la mayoría, si no son todos, los rasgos fonéticos que vamos a describir a continuación. Por ejemplo, la presencia del ceseo es común para todos nosotros. El ceseo quiere decir pronunciar la consonante C, S y Z como S. Yo en vez de decir me fui a cazar elefantes, nosotros pronunciamos me fui a cazar elefantes, ¿sí? Mientras que en el español de la península ibérica existe el ceceo, que en cambio es pronunciarlo como Z. Nosotros lo hacemos con S. También tenemos la aspiración o pérdida del fonema S. Miren, esto se da a mitad de la palabra o al final de la palabra. Y este rasgo fonético estuvo presente en la mayoría de las canciones que ustedes me enviaron en sus tareas, ¿sí? Y son artistas que son de Puerto Rico, que son de El Salvador. Miren cómo este rasgo fonético en esos países está más específico que en otros. También tenemos la pérdida de consonante. Como ustedes pueden ver en el ejemplo, muchas veces a mitad de la palabra existe una omisión, omiten una consonante. Entonces yo en vez de decirte he dado un regalo, yo te digo he dado un regalo. Y esto también estuvo muy presente en la mayoría de la letra de las canciones que ustedes realizaron. La aspiración de la H procedente de la F inicial latina quiere decir que la H a inicio de palabra es pronunciada como J. Un poco esto también se da en estos espacios un poco más exóticos, más caribeños, ¿no? El hambre. Y muchas veces ustedes podrán haber oído que en un registro vulgar las personas también hablan de esta manera. ¿Sí? Qué hambre la que me dio. ¿Sí? Y es un rasgo específico de nuestros países. También el cambio de R por L, o también puede ser de manera inversa. También es uno de los rasgos procedentes de nuestro español y que se ve mucho en los videos que ustedes tuvieron, en los videos que ustedes me mandaron, especialmente en lo que es esto del reggaetón, habían bastantes. Y por último, déjenme admitir a Mateo Cabanilla a la reunión. Listo.
Y por último, la alteración de las vocales. Eso sí sucede muchas veces en el registro coloquial y hasta vulgar de nuestro mismo país. Por ejemplo, cambiar la E por la I o la I por la E. Entonces, yo seguro voy a la fiesta, yo seguro voy. O mesmamente me dijeron eso, ¿sí? Es más en la utilización de ciertos estratos sociales que se evidencia este tipo de rasgos fonéticos. Bien, ahora quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Les voy a poner una canción, ¿sí? Una canción de uno de los artistas que ustedes me enviaron, que un poco se me quedó en la cabeza. Y luego en el chat necesito que me vayan respondiendo qué tipo, qué tipo de rasgos fonéticos propios se descubren en esta canción, ¿sí? Vamos a la canción. Es la mía, ¿verdad? Yo lo sé. No, esa no es mía. René, ven, vamos a estudiar. Voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? Contéstame, si es fácil. Con la cabeza. ¿Con qué partes del cuerpo piensa? Jugaban pelota los indios taínos. ¿Qué hace? Te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Profe, ¿puedo Cabeza, cantar? rodilla, muslo y cadera, cabeza, rodilla, muslo y Ya, cadera, mulo y cadera, cabeza. rodilla, muslo y cadera, Ya, ya, cabeza, ya. rodilla, muslo y cadera. Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo, el ayer es. Hace 10 años que no duermo. Escríbanme qué rasgo fonético es el que está. También en lo de la pista. Depresión. En lo de la pista, dicen. Así que aprendí a bater Escriban en hits el por chat, encima de una chicos. pista. Ay, no recuerdo, a ver. Ya es la omisión de la consonante, específicamente de la síncopa de la S al final de palabra, ¿correcto? Me sigue investigando, me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y, aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira, mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo, no sé para dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana, tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas, corríamos por la calle sin camiseta, en las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicletas, la bici encima del barro, con un vaso de plástico en la goma para que suene como un carro. Para que suene como un carro. Claro, Sebastián, ahí dice el plástico, no dice plástico, muy bien. Y para que suene, ¿para qué? Correcto, sí, pérdida de consonante, muy bien. No pronuncia el para qué, sino pa' qué. Cargábamos batería con malta india y pan con ajo, nadie nos detenía, éramos inseparables hasta que un día lo mataron entre 4 policías, mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota, ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí, me siento solo aquí, en el medio de la fiesta, quiero estar en donde nadie me molesta. Correcto, miren todo lo que ustedes de los rasgos que hemos estudiado pudieron identificar. Ahora vamos con uno de los artistas un poco representativos del pasillo ecuatoriano para saber qué tipo de rasgo se evidencia ahí.
Tu amor, llama apasionada. Es que les encanta mi voz. ¡Cállate, oye! Escuchando eso ya me suicido, loco. Solo por ti. Profe, ¿puede poner luego la vasija de barro? Calla. El día en que me faltes, ¿Cuál es el rasgo fonético presente en esta canción? No hay pérdida de consonante, no hay síncopa. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama esa característica del español? Eso, Ariel, muchas gracias. Presencia del ceseo, ¿sí? Nosotros pronunciamos, como les dije, las palabras, las consonantes C, S, Z con S. Y vamos con una última, que es vasija de barro. No. Profe, esa no era lo que yo pensaba. Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Muy bien. Vamos, por favor. David, ¿estás ahí, David Mesías? Listo, Damaris, para tu participación. ¿Por qué hay más rasgos fonéticos propios de los que describimos recién en canciones como las de Residente y no mucho en las de nuestro territorio? Porque tal vez no apreciamos nuestra propia cultura. Más que apreciación de cultura son los rasgos, ¿no? ¿Por qué se notan más la pérdida de la S, de la omisión de consonantes en canciones como las de Residente, que me parece que es del Salvador, que en canciones nuestras que solo aparece el ceseo? Si se han escuchado, profe. Yo, Sebastián Bacayó. A ver, Sebastián, ayúdanos. Porque, por ejemplo, también tiene que ver con lo que él habla. Por ejemplo, en El Salvador se habla como perdiendo la R, cambiando la R por la L, como Puerto Rico, así. Ya, entonces también tiene que ver eso. Por en cambio, aquí en Ecuador no se da mucho eso. Correcto, Sebastián. Y también es por algo que ya habíamos dicho, el contacto de las lenguas originarias, ¿sí? Las lenguas indígenas no son iguales para el lenguaje que utilizaban, por ejemplo, donde se desarrolla Residente, los indios taínos, que nuestros indígenas que hablaban el quichua. Entonces, el contacto con esas lenguas indígenas también produce cambios en la forma en la que hablamos. Para ello vamos a proseguir en la revisión acerca de qué pasa con el léxico de nuestro español. Nosotros habíamos visto la siguiente presentación, un poco tratando de ver el espacio geográfico. Les había propuesto esta divertida interacción de un viaje que yo tuve a Machu Picchu, donde conocí a una persona justamente que tenía rasgos muy particulares en el español que él hablaba, y era por el contacto de la lengua originaria. ¿Qué habíamos dicho del léxico en el español? El léxico del español tiene muchos elementos que hacen una sinergia para poder tener vocabulario y de la forma en que hablamos. Entre ellos tenemos los arcaísmos, los neologismos, vocabulario enriquecido por las lenguas indígenas. En nuestro caso, se llamarían quichuismos. Vamos por la primera. Los arcaísmos son palabras que nos resultan anticuadas. Han sido menorado su uso en la historia, en la forma en la que hablan las personas, y por eso se las escucha como de novelas pasadas, ¿sí? Entre esas les había puesto de ejemplo atracar.
Ya no dicen que te atracaron, ya tú dices, me robaron, ¿no? Ahora, en vez de antes nuestras familias, nuestros antepasados decían, ahora tenemos la reunión, ¿sí? Miren cómo cambian estas palabras y se vuelven arcaísmos porque caen en desuso. De igual manera, yo puedo decirles, fue cuasi perfecta la nota que sacaron. Y estoy hablando de un casi. Yo me acuerdo, una experiencia personal, que ha caído como arcaísmo, el mameluco. Sí, el mameluco ustedes ahora lo conocen como esta pieza de jean que tiene estos como cordoncitos que se abotonan en el pecho. Antes mi mamá sabía decir, ponte el mameluco, para mí era eso, pero al momento de dejarla utilizar en la transición de las generaciones se vuelven arcaísmos. Otra de las cosas importantes que debemos ver son los neologismos. Los neologismos son palabras que se incluyen a la fuerza en nuestro idioma por el uso, porque no existen otras palabras que nos permitan dar ese mismo significado. Por ejemplo, aquí les había puesto cliquear, emoticón, navegador. Todas estas palabras están muy relacionadas con la tecnología, porque sí, la mayoría de neologismos que nosotros podemos ir descubriendo que han sido incorporados a los vocablos del español de manera obligatoria son términos tecnológicos. Estos, a partir del avance tecnológico, nosotros se forma otro código de escritura, como ya habíamos estudiado. Por ejemplo, emoji, ¿sí? Touch, cliquear. Entonces, hipertextual, todas esas cosas no tienen un significado en español que nosotros le podamos dar, por eso necesitamos incluirles dentro de nuestro lenguaje formal. Luego tenemos el vocabulario, que es muy rico en lenguas en la influencia de nuestras lenguas originarias, lenguas indígenas. Y les había puesto un ejemplo que tal vez muchos ya sabían, otros no, y es las palabras chocolate y cacao. Nosotros las utilizamos, chocolate, cacao, sin embargo no teníamos la conciencia de que pertenecen a la lengua indígena náhuatl. ¿Sí? No es ni quichua ni otra cosa, sino pertenecen al náhuatl. Y de ahí también viene el vocabulario indígena que nosotros también utilizamos mucho en nuestro español. Por ejemplo, estos préstamos léxicos para poder nosotros conversar y darle un significado a partir del quichua. Arrará, y el sol está muy fuerte, achachá, ay, 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 me dolió el pie. Todas este tipo de expresiones, de palabras, para nosotros provienen del quichuismo. Y obviamente habíamos hecho una lista de algunas de las palabras que ustedes pueden escuchar a sus mayores o a los adultos hablar, o como habíamos conversado la última vez, palabras que se pueden escuchar también en una afluencia o grupo de personas que pueden hablar quichua y español, ¿sí? Miren, a nosotros nos decían, no te vayas por el Chaquiñán, es muy peligroso, ¿sí? Que es un atajo corto, casi no se puede vigilar desde ahí. Ustedes conocerán la famosa expresión chulla vida. ¿Para qué? Chulla, una sola, impar, ¿no? No tiene conexión con algo más. El famoso huasipungo, que se utilizaba en nuestras poblaciones indígenas para nombrar al pequeño terreno. Miren, por ejemplo, mote. Mote es quichua. En otros países al mote lo conocen como maíz, maíz madurado, un montón de otras, de otras descripciones, ¿sí? Igual canguil. Miren cómo provienen estos ejemplos de lo que nosotros pedimos prestado al quichua. Bien, Juan Celi, ¿estás ahí? Juan, por favor, ¿qué piensas tú acerca de el léxico del español y la confluencia de arcaísmos, neologismos y préstamos léxicos del quichua en nuestro caso? O sea, lo del... Puedo volver a preguntar. ¿Qué opinas tú
acerca del léxico del español de América, es decir, la confluencia de arcaísmos, de lenguas indígenas y de neologismos. ¿Qué O sea, percepción? lo que dicen Arraray y todo, ¿cierto? Claro, esos son los quichuismos, préstamos léxicos. ¿Qué piensas tú de ese rasgo particular del léxico del español de América? Perdón, es que el mate salió. A ver, o sea, que eso creo que es mediante orígenes. Ya, O sea, que hablamos eso de arrarray, achachay y todo eso mediante, porque nuestros antepasados hablaban ese idioma, el quichua, ¿y por y qué se como que se nos ha ido pegando. Correcto, gracias, Juan. Mira, gracias por tu aportación. Él dijo se nos fue pegando, correcto, es por el uso diario. Recuerden que una lengua se enriquece en su pronunciación, en su manera de hablar, en la cantidad de veces que la utilizamos. Y nosotros siempre estamos hablando, pero no hablamos solo, sino en interacción con otras personas. Y esto va enriqueciendo nuestra lengua y nuestro vocabulario también de manera individual. Como tú dices, se nos pegó el ayayay, el arrarray, correcto, pero es porque se fue haciendo un uso cotidiano, que esas palabras son parte de nuestro vocabulario. Sin embargo, hay que reconocer que tienen influencia quichua. Veo, por ejemplo, Ariel me da 2 ejemplos, me dice cancha, correcto, cancha es quichuismo, carpa igual, sí, se utilizan desde hace años. Sin embargo, miren, esa es la conciencia léxica que nosotros debemos tener. Cómo influyen en la manera que hablamos y en los varios en la variedad de vocabulario que nosotros vamos teniendo y vamos usando, ¿sí? Muchísimas gracias por la aportación que hiciste, Ariel. Mario también nos está volviendo a decir varios ejemplos en el chat. Gracias. De hecho, el chat sirve bastante para esa situación. Bien, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o alguna participación que desea hacer. Los vocablos del quichuismo en lo natural y palabras que antes nuestros padres o abuelos lo usaban, ya no lo usamos, o si no, ya le cambiamos del significado, entre comillas. Correcto, Mateo. Miren cómo toda esta sinergia de elementos forman parte de nuestra lengua. Muy bien. Por favor, ¿cuál es tu pregunta? Ok, en España se habla con el ceseo, ¿no? SZ. Ajá. Uh-huh. Entonces, si los españoles a nosotros nos colonizaron, ¿por qué nosotros no hablamos con el ceseo? Porque aquí hubo el contacto con el quichua y ahí cambia totalmente la manera de pronunciar. Cuando los intérpretes estuvieron enseñando y ubicaron en su diccionario y en su gramática todo lo que veían de la lengua indígena, cómo pronunciaban, nunca se espera a que el aprendiz logre repetir de la misma manera el lenguaje. ¿Por qué? Porque ya tenía su propia lengua quichua, que recuerden no tiene algunas consonantes y algunas vocales. Entonces, por eso a nosotros no se nos transfiere el ceceo, sino el ceseo. Es por el contacto con la lengua originaria, en nuestro caso el quichua. Ok, para terminar nuestra sesión les voy a compartir, por favor, un enlace para poder poner su asistencia. ¿Qué necesito de del enlace? Que usted lo abra o lo copie en su navegador. Y simplemente llene lo que yo le pido. Mientras ustedes están, por favor, que ya les mandé en el chat el enlace, voy a pedir que se queden las siguientes personas de primero B. En la reunión me refiero, porque necesito hablar de cierto material. Gracias, llenen el enlace de asistencia, ha sido un gusto para quienes ya se van a retirar de la reunión. Con quienes dije la lista, por favor, nos quedamos.